Buenas tardes, hermanos. Dios la bendiga, amigos que nos ven por este canal. Gracias por sintonizarnos, por abrir esta puerta, donde queremos enviar un mensaje en esta ocasión para la iglesia, para los escogidos, para los hombres y mujeres que Dios ha traído del mundo para vivir en sus predios, para vivir en su reino. Las últimas 3 semanas hemos hablado acerca de la iglesia y la importancia de que la iglesia no pierda el rumbo, la importancia que la iglesia debe tener claro cuál es el propósito para el cual Dios la formó, la estableció como iglesia. Nosotros podíamos anotar muchas cosas que la iglesia puede hacer que son buenas, pero yo quiero señalar 3 que son muy importantes que ya hemos hablado. Uno es que Dios hizo que nosotros saliésemos de nuestra esclavitud o de nuestra cautividad o de nuestra ceguera o como cualquiera sea el estado que usted quiera ponerle de nuestra vida anterior para que le adorásemos. O sea, que seamos hombres y mujeres donde quiera que vayamos podamos adorar a aquel que nos rescató o que nos trasladó de las potestades del enemigo al reino de su amado Hijo. Segundo, Dios nos encomendó otra misión que era la de pregonar, la de ser testigos suyos, testificar de esta gracia de la cual nosotros hemos sido objeto. Recibimos de parte de Dios un regalo que jamás de los jamases hubiésemos podido pensar que íbamos a recibir. Pero también un tercer propósito, y aquí quiero apuntar, no porque sea el último, el menos importante, sino quizás el más importante de todos los 3, es el de enseñar. Sí, Él en su último mandato a los discípulos, ¿verdad? Que en aquello que muchos han formulado como la gran comisión, les encomendó, dice, haced discípulos, es un imperativo, haced discípulos. Yo no sé cómo la gente se va a presentar el día que se vaya a presentar muy forondos a decir, Señor, aquí estamos. Y cuando le pregunten, ¿dónde están tus discípulos? No sé qué van a responder. Pero la Biblia dice así, y muy claramente, y no hay versión que la vea de una manera o de otra. No, todos los 4 evangelios hacen igual. Hacer discípulos. ¿Y cómo puedo hacer discípulos? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que lo primero que hicieron los discípulos, el Señor lo refiere allá en Juan capítulo 17. Dice, ellos escucharon la palabra y han guardado tu palabra. Entonces lo único que tiene uno que enseñarles cómo guardar la palabra de Dios o el mandamiento de Dios o el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesucristo? Es cómo tenemos que hacerlo nosotros. Caminar con ellos, andar con ellos, atender a sus necesidades, pero caminar un tiempo con ellos, porque no es hasta que se mueran, sino es un tiempo determinado hasta que puedan tener el carácter suficiente de caminar solo o de empezar a transmitir a otros a su vez lo que bien han recibido de usted. Entonces, ¿por qué debemos hacer discípulos? Voy a señalar 4 razones. 1, porque es un mandato. En Mateo capítulo 28, como ya señalé, versículos 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hubo una época que este pasaje queríamos aplicarlo literalmente, pero había un tremendo riesgo. Fíjense, cuando Jesús dio la orden y la trasladamos a nuestro tiempo de hoy, usted ve que la orden fue dada a los discípulos. O sea, los pastores no son los únicos discípulos. ¿Me entiende? Discípulo es aquel que enseña a otro a guardar el mandamiento tomando como ejemplo como Cristo lo enseñó. Esa es la manera. Entonces, como el ministerio es ministerio de todo creyente, el sacerdocio de todo creyente, entonces se abrió para que todas las personas en la iglesia
que tuviesen la madurez suficiente de formar discípulos, ellos mismos los bautizaran. Porque son discípulos. Y los discípulos bautizan a sus discípulos. Ahí hay una verdad muy bella, pero también muy riesgosa. ¿Por qué? Porque la mayoría, los discípulos no se mantienen como discípulos. Entonces, cuando alguien ve que su mentor se descarrila, ¿qué piensa que va a hacer ese alguien? Ahí fue un error que cometimos en la historia, en abrir eso de esa manera, creyendo que había una madurez, pero no la había un riesgo muy alto. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Guardar es la palabra tereo en griego. Guardar es atesorar en su corazón. O sea que el mandamiento no es una carga, el mandamiento es un privilegio que me da el Señor a hacer. Yo cuando predico la palabra, cuando enseño la palabra, cuando disipulo a personas, no es una carga jamás. Si alguna vez es una carga, mejor no lo haga. Tiene que ser un privilegio, un honor el ser embajador. Pregúntale a un embajador de algún país que esté en otro lugar que si él es una carga ser embajador. Bueno, usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, dice la palabra. Somos como embajadores del reino de los cielos. Estamos aquí para enseñarles a otros cómo es el reino de los cielos y cómo es el rey de nuestro reino. Pablo dijo en 1 de Timoteo 11:1, 1 de Corintios, 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabe? Este es uno de los pasajes que Pablo era uno como cualquiera de nosotros. Pero Pablo dijo así, sed imitadores de mí, o sea, pise donde yo piso, emúlenme, imítenme, cópienme, para que lo que ven de mí en Cristo, esto es lo que deben hacer. Otro pasaje de Pablo a Timoteo le dice, lo que visteis y oísteis y aprendisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Simplemente nosotros somos los que vamos a reflejar a Cristo. Con nuestro hablar, con nuestro actuar, nosotros vamos a mostrar a Cristo. La gente nunca va a ver a Cristo, a menos que nosotros se lo reflejemos. El reflejo de Cristo en nuestra vida es lo único que ellos van a poder ver. Como dice el cántico, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? O sea, hay una cosa que tenemos que mostrar ineludiblemente. En segundo lugar, debemos enseñar con el ejemplo. No es una transmisión cognitiva, es una transmisión formativa, es una transmisión de valores que se hacen con el ejemplo de cada una de la vida del mentor o de los mentores que estén enseñando. Por eso Jesús dijo a aquellos que enseñaban o a aquellos que predicaban las escrituras en el tiempo de Jesús, que eran los fariseos, Él dijo unas palabras que no fueron muy halagadoras en Mateo 23, 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El discipulado es un proceso de transferencia, proceso de transferencia de valores, proceso de transferencia formativa de un carácter. ¿Cuál? El de Cristo. Ahora, ¿cómo voy a transferirlo? No es cognitivo, no es simplemente un concepto, es cuánto ese valor ha afectado mi vida. Y yo quiero mostrar con mi vida lo que ha afectado y que puede afectar la suya positivamente. ¿Sabe? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y más adelante dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se dan cuenta que Jesús no fue un teólogo? Fue un facilitador, alguien que mostró un valor
el valor del amor, ¿verdad? Ese concepto del amor. Yo lo voy a encarnar. Porque así como me ama el Padre, yo también los he amado a ustedes. Y ustedes son testigos de cuánto les he amado. Y como yo he permanecido en su palabra, tengo el amor del Padre. Por lo tanto, yo les doy a ustedes este mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ellos podían decir cuán gran amor había tenido Jesús para con ellos. Fíjense cómo Juan dice, mirad cuán amor nos ha tenido el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, dijo Pablo, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pablo también dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todos esos pasajes hablan de hombres que han sido receptores de un amor. Por lo tanto, Pablo llama a los tesalonicenses, dice, no solamente hubiésemos querido darlos el Evangelio, sino aún también nuestras propias vidas, porque fuiste para nosotros muy amado. El amor tiene que ser visible, tangible, aunque sea etéreo, un concepto etéreo, pero tiene que ser. ¿Cómo se transmite el amor? Dando. Cuando usted da de su tiempo, cuando usted da de su paciencia, cuando usted da de sus recursos económicos, cuando usted da de eso que usted tiene para dar, usted está mostrando el amor de Dios en su vida. Entonces, segundo es que primero tenemos que enseñar porque es un mandato. Segundo, porque es un modelo que nos ha sido dado. El ejemplo de Jesucristo es el modelo que nos ha sido dado. Tercero, es la actitud. ¿Con qué actitud puedo yo enseñar a otro? Mire, hermano, la actitud que quiero señalarle es el gozo. El gozo es un estado de convicción de la persona. El gozo es lo que produce el Espíritu. Amor, gozo. Es una parte del carácter del Espíritu Santo, es gozo. ¿Qué hay en nosotros que podamos expresar el gozo? Convicción. La convicción de ser salvo, la convicción de ser hijo, la convicción de ser portadores del Espíritu, la convicción de ser anunciadores, la convicción de ser hijo del rey, la convicción de ser embajador del reino. O sea, no es palabrería. Tiene eso que encarnarse en cada creyente. Y al enseñarlo, esa persona pueda transmitir a su discípulo o al creyente, al nuevo creyente, que realmente ese hombre está convencido de lo que está hablando. ¿Se acuerdan cuando la gente se maravillaba de Jesús y se maravillaban de su doctrina? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y ese es el otro paso que quiero señalar ya para ir terminando. Es que el maestro debe enseñar con autoridad. Mire, la autoridad de saberse, del gozo. La autoridad de ser el ejemplo. Y la autoridad de saber que está haciendo lo que su Señor le mandó a hacer. Con esa egucia, con esa autoridad, con ese denuedo, con esa convicción plena de que está haciendo lo que debe hacer porque es correcto, porque él quiere agradar a su Señor. Así es como debemos entonces enseñar, con autoridad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los discípulos Juan y Pedro allá en Hechos 4 ante el concilio? ¿Qué pasó con la gente que oía, las autoridades? Dice, y se maravillaban porque reconocían que habían andado con el Gadareno, con el Galileo, y eran gente del vulgo. Pero ¿qué se maravillaban? Ver el denuedo de Pedro hablando y predicando. Aquel hombre que había sido ciego y el Señor lo había sanado, cuando fue confrontado a las autoridades, ¿se acuerdan cómo habló? Habló con pleno gozo, autoridad. Y puedo decirle, si quieren ustedes se convierten en discípulos de él. Y cuando dijo esa palabra, pues lo votaron. Pero, gloria a Dios, no se enoje cuando lo voten. Porque resulta que a este lo votaron y Jesús lo estaba esperando afuera. Y Jesús no solamente lo sanó de su ceguera de nacimiento, sino que también lo salvó. Así que, hermanos, ¿por qué debemos enseñar? Enseñamos porque es un mandato, enseñamos porque es un ejemplo. Y uno de los pasajes que permítanme leerlo, es uno de los pasajes que más me subyuga, me llena de gozo el poder compartirlo, es lo que encontramos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8
Dice Pablo en esta carta a los romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que por cualquier situación que pase, dice, eso te ayuda para bien. Hoy cuando estaba entre los presos, yo les decía, si ustedes están aquí, den gloria a Dios. Aunque la gente de alrededor le diga, esto se volvió loco, se volvió fanático, no importa. Dice, Señor, si tú me has traído hasta aquí, es para mostrarme tu gracia y tu amor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Qué privilegio. No tenemos otra talla, sino la talla de Cristo. Hacia allá vamos. Dice, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Fíjense, conclusión, ¿qué vamos a decir a toda esta verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que está afligido, cante alabanza. No deje que el enemigo lo haga ver como una víctima. Ay, pobrecito yo, ningún pobrecito yo. Ay, bendecido yo, que soy objeto de la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Ay, Señor, gracias, porque yo nunca me hubiese imaginado que podía recibir este regalo tan inmenso y tan eterno que tú me has dado. Y mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Concluye. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 7 cosas que no pueden sobrevenir. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso con respecto al mundo. Está bien. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, bien, esto es convicción. Esto es convicción. Yo quiero que usted se llene de gozo, de convicción. Dice, por lo cual, voy a tomar la misma actitud del apóstol Pablo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Qué más quiere? Dios me lo bendiga. Enseñe la palabra, enseñe a Cristo, pero enséñelo como mandato, con gozo, con autoridad y con el ejemplo. Amén. Amén. Amén.